¿Por qué Rusia ha guardado silencio y no ha dado apoyo efectivo a su socio en Latinoamérica, que era Venezuela? La sospecha está en que hubo una transacción que ha sido confirmada por una asesora de Donald Trump entre Rusia y Estados Unidos para ceder a Venezuela a cambio de Ucrania. Muy pocos días del mes de enero ya han pasado tantas cosas desde el bombardeo de Venezuela y la extracción de Nicolás Maduro. La discusión que existe en algunos de los temas que se han tratado es qué pasó con los socios estratégicos de Venezuela, es decir, los socios de Maduro en realidad. ¿Qué pasó con China? ¿Qué pasó con Rusia? Y hoy día ya se ha publicado una entrevista a una ex asesora de Donald Trump que han informado que sí, hubo un proceso de negociación hace unos años donde Rusia habría ofrecido retirarse del problema de Venezuela a cambio de que le dejaran una vía libre para acceder a Ucrania y sus recursos. Veamos lo que dicen algunos portales internacionales respecto a esta entrevista. Veamos. Bueno, aquí está la persona que declara, esto es del Independent en español, que dice: Rusia ofreció a Estados Unidos vía libre en Venezuela a cambio de Ucrania, afirma ex asesora de Trump. Esto del martes 6 de enero. Si vamos al New York Times, dice: Rusia habría ofrecido Venezuela a cambio de Ucrania. La propuesta fue relatada en su momento ante el Congreso por Fiona Hill, quien dirigió los asuntos rusos y europeos en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer gobierno de Trump. Ustedes se preguntarán, pero bueno, si esto fue en el primer gobierno de Trump, en realidad no pasó nada relevante, no era muy importante y tiene que haber sido una tratativa que se olvidó. Pero yo me acordé de una fotografía que circuló en el primer gobierno de Donald Trump, donde un asesor indicaba cuántas tropas se necesitaban para invadir Venezuela. Les muestro la foto a ver si lo recuerdan. Bueno, ahí tienen la imagen de John Bolton, y en realidad no decía Venezuela el mensaje, sino que hablaba de Colombia. Y esto fue el 29 de enero de 2019. ¿Qué decía? John Bolton no hizo mención alguna durante la rueda de prensa a este hipotético envío de soldados a Colombia, que comparte frontera con Venezuela, pero sí instó a los militares venezolanos a apoyar a Juan Guaidó. Entonces, la idea que existía en ese momento era trasladar tropas americanas a Colombia y desde Colombia ingresar a Estados Unidos. Y Bol, que hoy día ha hecho bastantes declaraciones, podrían buscarlo ustedes en YouTube, un día les voy a compartir, con respecto a cuál es su impresión de esto y que él había recomendado la invasión vía Colombia de Venezuela. Entonces, parece plausible lo que ha sucedido hoy día con este ofrecimiento que dice Fiona Hill que hubo para negociar la entrega de Venezuela por la entrega de Ucrania. Sigamos viendo esta información, pero ¿recordaban ustedes esto del descuido supuestamente que tuvo John Bourne, donde se lo anotaba en su cuaderno? Si lo agrandamos acá, ahí está en la anotación, y lo que decía: 5.000 tropas para Colombia. Y ahí está Bourne. No sé si se acordaban de él, ¿eh? Bueno, yo me acordaba porque vi una declaración que hizo en un canal donde le preguntaban por Venezuela y él comentaba cuál había sido su opinión en el primer mandato de Donald Trump. Sigamos viendo lo que dice la información con respecto a este crecimiento que se habría hecho para, en cierta medida, cambiar, trocar, ¿cierto? Venezuela por Ucrania. Veamos lo que dice esta información, que es de el New York Times, que es de Neil McFarward y es del 6 de enero. La reacción ambigua de Moscú a la intervención estadounidense en Venezuela ha suscitado recuerdos de un trueque supuestamente ofrecido por Rusia hace 7 años durante otro momento de mayor tensión entre Washington y Caracas, que es la época de Guaidó. En aquel momento Rusia señaló que estaba dispuesto a permitir que Estados Unidos actuara a su antojo en Venezuela a cambio de que Washington dejara vía libre al Kremlin en Ucrania. Según un testimonio ante el Congreso de Fiona Hill, que es la señora que está acá, quien dirigió los asuntos rusos y europeos en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer gobierno de Donald Trump. Los rusos estaban dando señales muy claras de que querían llegar a algún tipo de acuerdo de intercambio muy extraño entre Venezuela y Ucrania, declaró Hill en una audiencia del Congreso en octubre de 2019
más de 2 años antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Bueno, entonces, si hacemos contexto, lo que pasa es que en el 2019 está este problema, existía Guaidó, se acuerda en ese momento en Venezuela, y por lo tanto era un problema que tenía el gobierno norteamericano y la idea que había dicho Bolt era movilizar tropas a Colombia y de Colombia pasar a Venezuela. Se entiende también que Putin ya tenía intenciones de iniciar su proceso de invasión a Ucrania y por lo tanto había ofrecido a Estados Unidos que no interviniera y a cambio él no iba a intervenir en Venezuela. Entiendo que no se concretizó por el cambio de gobierno en Estados Unidos y posteriormente lo que vemos hoy día con la nula intervención de Moscú en Venezuela es que parece que es verdad. Y recuérdense ustedes también que cuando no se logró el acuerdo, que está muy de capa caída el acuerdo de Ucrania, parece que efectivamente lo que ha sucedido, lo que muchos indican, que ha existido líneas o sectores de influencia donde no van a intervenir las grandes potencias. Es decir, Latinoamérica, para Estados Unidos, no va a intervenir, en este caso Rusia, Rusia con Ucrania, y hay que ver qué pasa con China, que todos dicen que no va a intervenir y no ha hecho nada más por Venezuela a la vista de lo que espera con Taiwán. Es decir, que tendríamos tres potencias distribuyéndose el mundo, Europa soltado su destino, ¿cierto? Y principalmente ahí hay que ver cuál es el aliado principal, pero Europa hoy en día no incluye la Unión Europea a Inglaterra. Es decir, que hay que ver qué sucede con eso. ¿Qué más dice esta entrevista a esta asesora? Se la recuerdo, que es la que dice que se negoció Ucrania por Venezuela. Sigamos viendo. Las propuestas eran informales a través de comentaristas y artículos de prensa, dijo, pero la esencia era que si Estados Unidos quería la libertad de mantener una esfera de influencia sobre los países vecinos, entonces debió aceptar que Rusia hiciera lo mismo. Nos quieren fuera de tu área de influencia, dijo Gil al resumir la postura rusa. Nosotros ya sabemos, tenemos nuestra propia versión de esto. Esta es nuestra área de influencia en Ucrania. Gil dijo que fue a Moscú en persona para rechazar la idea. La propuesta se produjo en medio de la tensión entre Caracas y Washington, que llevaron a Moscú a desplegar 100 militares y nuevas armas para apuntalar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La destitución de Maduro supone el último golpe a un régimen apoyado por Moscú tras el derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad hace poco más de un año. Es decir, que en ese caso Israel no iba a tener en el Medio Oriente un contrapeso, el aliado de Estados Unidos, a Rusia no le interesaba apoyarlo. La destitución de Maduro supone el último golpe a un régimen apoyado por Moscú tras el derrocamiento del presidente sirio. Ya lo habíamos visto. Oficialmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso condenó la medida por considerarla una violación del derecho internacional, pero la principal prioridad de Rusia es la guerra con Ucrania, donde el gobierno de Trump intenta negociar la paz. El Kremlin trata de alcanzar un difícil equilibrio sin hacer grandes concesiones en Ucrania ni enemistarse con la Casa Blanca. Bueno, parece que en el tablero de ajedrez hay dos jugadores solamente en este caso, Putin y Trump, repartiéndose Venezuela, cambiando piezas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo encuentran plausible? Yo recordando las fotos de Bolt, creo que sí, que efectivamente habían intenciones de invadir. Moscú tiene que haberse enterado. Hicieron la oferta porque ellos todavía no habían iniciado la invasión a Ucrania, pero la tenían proyectada y querían evitar que el socio fuerte de la OTAN interviniera, que era Estados Unidos, porque en estricto rigor la OTAN no es nada sin el financiamiento ni el apoyo militar de Estados Unidos. Sigamos viendo lo que dice este artículo. Algunos altos funcionarios y comentaristas rusos han expresado su satisfacción por el hecho de que Estados Unidos parezca estar abandonando el derecho internacional a cambio de una política de la ley del más fuerte. Una actitud que se remonta a una época imperial, hace más de un siglo, que tanto Trump como el presidente Vladimir Putin de Rusia han visto con buenos ojos. De hecho, recuerdan ustedes que el presidente Putin siempre habla de la Rusia imperial, de la madre Rusia, que son expresiones muy vinculadas a la época del zarismo. Uno diría, sí, pero Putin era de la KGB y tal vez añora la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No, parece que es algo más que eso. O no es eso lo que él aspira, sino aspira a construir un imperio con esas influencias que era lo que había en Rusia antes de la Unión Soviética. Sigamos viendo lo que dice el artículo. No sé qué opinan ustedes. Recuerdo poquito. Yo lo que más me acuerdo de la historia de Rusia es Anastasia. La ley del más fuerte es claramente más férrea que la justicia ordinaria, escribió en las redes sociales Dmitry Medvedev, el expresidente liberal de Rusia, convertido en belicista, al tiempo que añadía en una entrevista con la agencia oficial de noticias TASS que Washington ahora no tiene motivos, ni siquiera formales, para reprochar nada a nuestro país.
Entonces, esta es la nota de prensa, pues, donde esta asesora, Fiona Hill, declaró en una comparecencia ante el Congreso que los rusos estaban dando señales muy claras de que querían llegar a algún tipo de acuerdo de intercambio muy extraño entre Venezuela y Ucrania. Entonces, parece que todas estas teorías de la conspiración, que pensábamos que, oye, ¿cómo es posible que estén negociando? Era efectivo, que cómo era posible que usaran armas sónicas, era efectivo, y algo que fue un golpe de realidad. Estados Unidos va por el petróleo de Venezuela y Donald Trump dijo, sí, es así. Entonces ya no hay duda de que muchas de estas situaciones pueden haber ocurrido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se transó Ucrania por Venezuela? Y por lo tanto, por eso que Moscú no ha intervenido. ¿Me podrían dar su comentario? Porque esto ha pasado tan poco tiempo. Pareciera que el ataque a Venezuela y la extracción de Maduro fue hace mucho tiempo. Y recién estamos a día 12 de enero. Tan poco tiempo. ¿Habrán sentido la misma sensación nuestros abuelos cuando escuchaban las noticias de la Primera o la Segunda Guerra Mundial? Qué rápido es todo esto, ¿eh? Y cómo se tejió años antes, tal vez en el primer gobierno de Donald Trump. Bueno, soy Edgardo Lovera, espero que le haya gustado mi reacción y gracias por sus comentarios. ¿Eh? Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.